le hemos pedido que venga a don Javier Borrego, que además de abogado del Estado y de haber sido juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues luego fue magistrado en el Tribunal Supremo y ahora trabaja en el despacho Durán y Durán Abogados. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Cuénteme, ¿qué impresión tiene usted? ¿Han tardado lo suyo en decidir plantear una cuestión prejudicial, si es que después de los plazos de alegaciones lo mantienen? Sí, no, vamos a ver, no han tardado mucho porque es que había un problema, ya que había algunos magistrados que se habían jubilado y tenían que componer la sección con 5 miembros. Y hasta que no se ha hecho, la justicia no es muy rápida en esas cuestiones, ha tardado un poquito. De todas formas, don Javier, yo quisiera, si usted me lo permite, en mi condición de todo eso que usted ha dicho, dar las gracias y felicitar a doña Pilar, a doña Encarnación, a don Francisco de Asís, a don Juan Jesús y a doña Patricia. Los 5 magistrados que firman esta providencia, que es una providencia muy breve, es una providencia que tiene 4 folios, de los cuales decisorios y motivados son 2 y medio, porque es lo que es. Es una decisión propia de unos magistrados con mayúscula, independiente, como usted decía, principios valientes y con rigor. ¿Qué ocurre aquí? Para que la gente, es muy importante, importantísima esta providencia. ¿Por qué? Cuando se dicta la sentencia de los seres, el Tribunal Constitucional, que no son tontos, son conscientes de que plantea problemas y entonces avisan de que su doctrina es de obligatoria observancia por los tribunales y lo deslizan. Pero ya se juntan 2 cosas. De un lado, 2 autos del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, advirtiendo con mucha delicadeza al Tribunal Constitucional que puede incurrir en delito de prevaricación según los casos. Y ahora llega esta providencia, extraordinaria providencia, breve, escueta y muy bien fundamentada de estas 5 magistrados, repito, con mayúsculas, que plantean la posible cuestión prejudicial. ¿Por qué plantean? Porque primero, el caso de los seres es un caso de malversación, de corrupción económica. Bueno, y demás. Sí, estamos avanzando, don Javier. Antes se pagaba con las tarjetas de crédito de las asociaciones de la Junta de Andalucía acudir y festejar los prostíbulos. Ahora no, ahora le ponemos casa y le seguimos pagando con dinero público y viajes al Hotel Mandarín. Yo, si alguno viaja, como los españoles ahora viajan mucho, por favor, cuando vayan a un sitio, aquí en Madrid hay un Mandarín, que vayan al Hotel Mandarín y pregunten los precios de las habitaciones. Aunque sea preguntar los precios. Preguntar los precios, nada. Y si se animan y tienen dinero, que se hospeden. Es uno de los hoteles, una cadena hotelera maravillosa y carísima, porque merece la pena. Pero es lo que estamos acostumbrados ahora, por lo visto, a pagar a las amantes del señor número 2 del Partido Socialista, el señor Ábalos. Entonces, ¿qué hace aquí? Primero, el tema es importante, la malversación. Y en una escueta providencia cita unas cosas que dice: quiero la opinión de las partes para saber si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado, si la interpretación se opone a la normativa y jurisprudencia común de la Unión Europea, porque se cargan toda persecución de la corrupción, y si es una falta absoluta de que el Tribunal Constitucional, si le tenemos que aplicar su sentencia, su doctrina, entonces vamos a tener que considerar lícita la conducta de los acusados cuando no cabe, según los tribunales ordinarios, son delictivas. Bien, está claramente expuesta, pero lo importante es que lo que yo quisiera llamar la atención es la cita que hace para fundamentar sus cosas, la extralimitación, etcétera.
citan una sentencia por todas, dice, una sentencia del TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eurovox Promotion, de 2021. Yo le voy a comentar esta sentencia, si usted me lo permite. ¿Cómo no? Lo primero, siento vergüenza, porque es una sentencia relativa a Rumanía. Mi país, España, estoy a nivel de Rumanía en los problemas, con todo el respeto a los rumanos, que los quiero muchísimo. Oiga, nosotros llevamos más años en democracia y miembros de la Unión Europea que ustedes. Ustedes, para cuando se adhirieron, la Unión Europea les hizo un convenio específico y le marcó una directriz y una decisión de 2006, tiene que cumplir esto, esto y esto, porque no se fiaban si Rumanía estaba suficientemente capacitada para acceder a la Unión. Bueno, pues ahora España estamos a nivel de Rumanía. ¿Qué ha pasado en esa sentencia Eurovox Promotion? Pues muy parecido a lo que nos está ocurriendo a nosotros. En un caso de corrupción de altísimos cargos políticos rumanos, le va sonando, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional rumano, que es como el español, aparte del sistema jurisdiccional y compuesto por nombramientos de carácter político por los órganos del legislativo y del gobierno en parte, se le ocurre dictar una serie de sentencias absolutamente maravillosas. Dice, las sentencias que yo estoy revisando del Tribunal Supremo son nulas. ¿Por qué son nulas? Porque la sala especial, según la norma rumana, que tiene que ver los casos de corrupción, solamente hay 4 magistrados por sorteo de los 5. Entonces tiene que ser 5 magistrados por sorteo para que sean independientes y se respeten los derechos humanos. ¿Sabe usted lo que eso significa? En la práctica, la impunidad. Porque claro, cuando lo coge el Tribunal Supremo de Rumanía y el Tribunal de Distrito de la localidad, que las tiene pendientes, dice, ojo, ahora tenemos que empezar a hacer el juicio de esto y ya están prescritos. Tenemos que declarar a prescripción. Es decir, un auténtico riesgo sistémico de impunidad frente a la corrupción. Esto es lo que le dice el Tribunal Supremo y el Tribunal de Distrito rumanos al Tribunal de Justicia. ¿Y qué dice el Tribunal de Justicia? Oiga, nosotros respetamos lo que digan los tribunales constitucionales, pero si un tribunal constitucional dicta una sentencia que va en contra del derecho de la Unión y que lo que consigue es la impunidad de los actos corruptores y corrupción máxima de los políticos, no vale, y ustedes, tribunales que nos consultan, no deben aplicar esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos ha ocurrido? Que aquí, antes, primero dicta esas extravagantes, es lo que dice el Tribunal Constitucional de la sentencia del Supremo y de la Audiencia, que son extravagantes. Bueno, por Dios, la extravagancia la hizo el Tribunal Constitucional. Esas sentencias extravagantes del Tribunal Constitucional, en lugar de esperar a que las aplicara la Audiencia Provincial de Sevilla, bueno, pues hemos subido a los altares a los que fueron condenados por los seres. De falta ponerle en una silla gestatoria y sacarlo en procesión en Semana Santa, porque más imposible. Y hay otra cuestión que si usted quiere se la explico, pero con esa me parece fundamental. Dígame. Yo le quiero preguntar, por si lo hila usted con lo que nos iba a contar ahora, ¿qué expectativa tiene eso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo asuma, lo entienda y lo condene? Depende de nosotros. Vamos a ver, los tribunales internacionales, y yo creo que hay que decir que Europa no es el primo de Somozol ni nada, depende un poco de nosotros.
allí vamos a tener un gobierno que tiene colonizado todo absolutamente, es una vergüenza lo que está pasando, que por supuesto va a intentar que esta cuestión prejudicial ni siquiera, si se admite y se plantea, ni siquiera se admita por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es nada nuevo bajo el sol, lo ha hecho Rumanía, estamos a nivel de Rumanía, ¡olé! Como un Estado, nosotros ya nosotros somos pues, como los rumanos, recién llegados a la Unión Europea. Me da vergüenza. Lo van a intentar y luego van a decir que no ha habido ninguna violación y que la cuestión perjudicial, además de no admitirse, carece de razón, etc. Sin embargo, el Tribunal de Justicia nos puede dar una alegría, depende de nosotros. Si nosotros decimos, oiga, esto es muy importante, estos 2,5 folios de Sevilla es importantísimo, pero si no lo decimos y nos quedamos, por ejemplo, que estamos ayer, hoy, ¿no? Es 19. Sí, señor, San José. Hoy es 19 San José y tenemos al Tribunal Constitucional que se ha ido a Cádiz a celebrar los 43 años del Tribunal. Pero, oiga, perdone, ¿qué tiene que ver el Tribunal Constitucional con las Cortes de Cádiz? Absolutamente nada. Ahora, ¿se han reunido en el oratorio de San Felipe? Me parece muy bien, porque allí se aprobó la Constitución Viva la Pepa, de 19 de marzo de 1812, hace más de 200 años. Pues oiga, cuando usted vaya al oratorio, esa comitiva oficial de magistrados y de altos cargos, perdón, va a pasar usted por la calle de Marqués del Tesoro, porque tiene que pasar, porque es colindante al oratorio. Y verá usted en ese edificio solariego importante una placa que dice: aquí se constituyó por primera vez el Tribunal Supremo de España en la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz. Lo que sí tenemos que celebrar son 213 años, si no me equivoco, de las Cortes de Cádiz que crearon el Tribunal Supremo. Y los que tienen que estar en Cádiz son los magistrados del Tribunal Supremo, dando lustre, loor y gloria a aquellos señores diputados que crearon el Tribunal Supremo y dentro del Tribunal Supremo el llamado quinto turno, por el cual yo fui magistrado, por cierto, del Supremo, que son los juristas de reconocida competencia. Eso es lo que ocurre. Y sin embargo, mire, la otra cuestión, y le termino, de la sentencia, muy importante sentencia, es que le pregunta los tribunales en la cuestión prejudicial a Luxemburgo: oiga, si nosotros no aplicamos la sentencia del Supremo, ¿nos exponemos a sanción o a procedimiento disciplinario? Como por lo visto sotto voce le dijeron allí, y como dice la sentencia de los seres del Constitucional, ojo que tenéis que aplicar nuestra sentencia. Respuesta del Tribunal de Justicia: no, no tienen obligación de aceptar y cumplir sentencias de un Tribunal Constitucional que van en contra de la primacía del derecho de la Unión. Y si la primacía del derecho de la Unión es castigar la corrupción, ustedes no tienen por qué hacerlo. Y es que la persecución de la corrupción es brutal en Europa, brutal. No solamente ya es los actos, como dice la sentencia Eurovox Promotion, sino también las omisiones. O sea, lo que no puede pasar a la corrupción por la discusión en Rumanía. Oiga, es que en la sala solo hay 4 magistrados por sorteo. Ahí tiene que haber 5. ¡Uy, qué buenos somos! Fíjese, respetamos. ¿Cómo velamos por la integridad? Indirectamente, prescripción. Y aquí lo mismo. Oiga, después de lo que dice el Supremo, máximo órgano judicial, jurisdiccional, el alto tribunal, como dice nuestra Constitución, vienen ustedes y le dicen al Supremo que no, que lo interpretan ustedes de otra forma y de paso
fuera, no hay delitos, en ningún caso de la actividad administrativa, como muy bien plantea el auto, doña Pilar y sus 4 compañeros magistrados merecen más que un aplauso, merece una inclinación de cabeza como hacíamos a los auténticos maestros del derecho. Pues yo la hago ya ahora. Pero dígame una cosa, el Supremo, nuestro Tribunal Supremo, que validó esa sentencia de la Audiencia de Sevilla, ahora puede, o no, no lo sé, apoyar esta cuestión prejudicial que plantea la Audiencia de Sevilla. Formalmente son las partes que intervienen y allí no está el Supremo, que yo sepa. Vale. Lo que dicen las partes ya se imagina usted lo que van a decir. Algunos no sé si aportan el certificado de canonización de los expresidentes de Andalucía. De Chávez. Espérese un momento porque quiero que vea. Ha habido un procedimiento político, hacía mención antes, según el cual hemos ido variando el relato. Primero, ¡ay, aleluya, que los han salvado! ¡Ay, que no tendrán que ir a la cárcel! ¡Ay, qué bien todo!, ¿verdad? Y luego ya empezó a salir, pues recuerdo un mitin en Andalucía, en Málaga, del presidente del gobierno en el que loaba a Magdalena Álvarez, que está aquí con nosotros y que es una santa a la que han atropellado. Luego vino pues, el propio Chávez diciendo que esto era un urdimiento del Partido Popular y de algunos jueces. Era un precursor de lo del lawfare. El día siguiente a que le hubieran declarado en el Constitucional limpio y esplendoroso. Y luego llegó Montero que siempre, María Jesús, Marisú siempre va un poco más allá. Y para Marisú el caso de los ERES no existió directamente, recuérdenlo. Que todo esto fue un invento, un intento por parte del Partido Popular de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que en ese momento regían en Andalucía. Yo que me relacionen con Manolo Chávez, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañeros, para mí es un orgullo porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía, que partíamos de una situación de muy atrás respecto al resto de territorios de España, durante 35 años de gobierno socialista consiguiéramos revertir la situación de nuestra tierra. Esto es de hace poco, de hace un mes o mes y medio, como mucho 2 meses. Si dejamos pasar 3 meses sin atacar este asunto, al final resulta que el que se llevó el dinero de los seres va a ser Javier Arenas o alguno del PP. Esa es la línea que lleva el relato. Qué vergüenza. Vamos a ver, yo de todas formas, don Javier, yo digo buenos días, no digo bonjour tristes, pero digo buenos días engaño. ¿Por qué? Porque el pueblo español, yo creo, la gente, yo ni puedo hablar en nombre del pueblo, ni puedo hablar en nombre de la gente, pero lo palpo, ya se ha dado cuenta que llevamos 7 años diciendo Sánchez es capaz de lo que sea, de pactar la desmembración de España, las fronteras para los mozos, etcétera, con tal de permanecer en el poder. No, no y no. No es permanecer en el poder, es el dinero, manejar los bienes públicos. Como si fueran propios. Claro, cuando el señor Ábalos tiene a sus amantes volando en business y durmiendo en el hotel de Abu Dhabi Mandarín, no le interesa el poder, le interesa el dinero que le paguemos todos. Y todo es lo mismo, lo que pasó en la corrupción de Andalucía con los seres, fue una sinvergoncería mayúsculas. Y aquí fíjese lo que dice la acertada sentencia que con mucho acierto, sentencia acertada y mucho acierto de doña Pilar y sus 4 compañeros, cita en el auto. Poco importa que los actos de corrupción se traduzcan en un acto o en una omisión del funcionario, pues puede ser tan perjudicial para los intereses financieros la omisión como un acto y está intrínsecamente vinculada con tal acto como lo están, por ejemplo, la omisión por parte de un funcionario de efectuar los controles y comprobaciones exigidas para los gastos. El interventor de Andalucía hizo reparitos
110 veces. 110 veces, me acuerdo como si fuera ahora. O sea, que estamos dándonos cuenta de que esto no es permanecer en el poder. Esto es apropiarse de los bienes. Y a mí cuando me dicen, no, es que gobierna para los humildes, para los pobres se hospedan en el Mandarín, los pobres cuando van de Santiago a Orense van en un Falcon, por cierto, con un jamón de Trevedes maravilloso, etcétera. Venga, por Dios, adiós engaño, que ya se ha descubierto por qué sigue este régimen. Don Javier Borrego, siempre es un placer tenerle en esta casa. Muchas gracias por haber querido comentar, ilustrarnos a propósito de las perspectivas de esta cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla, y hasta la próxima. Nosotros nos vamos a hablar de la droga,